Buenos días, soy el ingeniero Boris Ramallo, docente de la materia tintorería. En este curso básicamente lo que vamos a ver es el efecto que tienen los colorantes sobre las diversas fibras. Ya, básicamente cuando hablamos de tintorería, lo que estamos hablando es acerca de color, ¿no? Ya vimos principios de lo que es colorimetría. Entonces es importante, por eso que conozcamos la relación que existe entre color, colorante, máquinas de tenido y proceso, ¿no? Y justamente son las variables que vamos a estudiar durante este curso. Básicamente, en este curso lo que vamos a ver es algunos principios de maquinarias, principalmente lo que son ciertos términos que se utilizan en las tintorerías, que son de utilidad para poder determinar en cierta forma los parámetros que se ajustan para poder realizar un teñido exitoso. Y a modo de estudio, pues veremos una gama de colorantes que son para, el, eh, para la fibra de algodón, que son los colorantes. Básicamente toda tintorería lo que busca en realidad es la reproducibilidad de color, ya sea de laboratorio a planta como de planta a planta, ¿no? Que haya reproducibilidad de partida a partida. Entonces, para eso se debe crear una nueva cultura, ¿no? Buscando que exista cero defectos. Y para eso lo que debemos hacer es generar puntos de control, ¿no? Básicamente es hacer un seguimiento a cada una de las etapas para de esta forma poder generar un teñido exitoso. Otro de los puntos que es importante es la función de la tecnología administrativa y de colorantes, ¿no? Que hay una relación entre lo que es la parte, por ejemplo, de pesadores, la parte de teñidores y el uso racional de los colorantes. Tratar de buscar también que nuestra planta sea altamente productiva, ¿no? Que no tengamos en lo posible reprocesos, ¿no? Obviamente, como toda planta, lo que buscamos también es una reducción del costo total, ¿no? Para eso, justamente es principalmente el punto uno, ¿no? Tratar de trabajar con cero defectos. ¿Ya? Tratar de estar que la planta esté acorde a los avances tecnológicos que tenemos, ¿no? Aprovechar toda la nueva tecnología, cosa de por nosotros poder ser más competitivos. En, a nivel tintorería existen diferentes tipos de máquinas, ¿no? Las más conocidas son las Overflow, que básicamente simulan a lo que es una olla a presión, ¿no? Estas máquinas en la actualidad cuentan de una total automatización que tienen conectadas a lo que se llama la cocina ya sea de colorantes o cocina de productos, ¿no? Que son básicamente ollas donde los pesadores de colorantes pueden disolver ya sea los colorantes o puedan disolver los productos que tengan que van a entrar dosificados a la planta, ¿no? Otra gran variable que se tiene en el tema del teñido es la longitud de cuerda, ¿no? Que básicamente es la velocidad que se da para que dé una vuelta la tela, ¿no? En función al gramaje y el ancho de la tela se pueden sacar las velocidades con la que la máquina va a trabajar, ¿no? Y eso está en función también a la longitud de cuerdas. Y un objetivo eh, que buscamos en la reducción de costos de proceso es tratar de trabajar con menor consumo de agua, energía y obviamente menor tiempo de mano de obra.
Si queremos garantizar un teñido exitoso, tenemos que controlar ciertos puntos de control, ¿no? Por ejemplo, el volumen inicial, que es el volumen con el que está arrancando el teñido, la dureza del agua, que básicamente nos ayuda, esto ayuda a que esta dureza no afecte a lo que es el teñido o lo que es la desactivación de ciertos tipos de colorantes que son sensibles a la dureza, ¿no? El pH inicial de arranque tiene que estar entre 6.5 a 7, ¿no? No más. Porque, subir mucho el pH, pues corremos el riesgo que se manche la tela. La densidad del baño de teñido, que nos ayuda a controlar la concentración real del electrolito que estamos trabajando, ¿no? En este caso la sal. También otro parámetro importante de teñido es el pH final, ¿no? Porque eso nos indica a cuánto hemos logrado de fijación, ¿no? Finalmente, la fijación es un factor directamente proporcional al pH del producto. Y antes de si estamos hablando de colorantes que van a tener jabonado, tenemos que garantizar que el pH sea neutro, ¿no? Porque si entramos con un pH alcalino, de seguro vamos a tener una hidrólisis alcalina del colorante, ¿no? Y por ende puede haber una variación de tono, degradés, manchas, etc. Y otro para controlar es la densidad de la sal, ¿no? Que debe ser menor o igual a 1 gramo litro. Algunos términos que son importantes de conocer, por ejemplo, es la relación de baño, ¿no? Que básicamente es la relación de la tela con el volumen total. El tiempo de rotación, ya lo habíamos indicado, que es el tiempo que da dar la vuelta a la tela, ¿no? Está muy ligado a lo que es la longitud de la cuerda. La velocidad de la bomba, esto nos da también un parámetro acerca de cuánta bombas estamos viendo, que va a influir directamente en la velocidad de la tela. Bueno, las solideces son parámetros de control de calidad que nos dicen el grado de color que nosotros estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de solidez al lavado o solidez húmeda, estamos viendo que la tela destiña o no destiña. Al frote, ¿no? Que cuando se realiza una fricción, no hay un cambio de color, ¿no? No hay una decoloración o un manchado. Solidez a la luz, buscamos que nuestro teñido, cuando sea sometido principalmente al efecto de la luz solar, no presente algún cambio en las características, ¿no? del color. El metamerismo, ¿no? es el efecto visual que se tiene cuando un objeto es sometido a diferentes luces, ¿no? Si existe un cambio notorio, pues se dice que la tela o se utilizaron colorantes metaméricos. La intensidad básicamente está ligado con la fuerza del color, ¿no? Estamos hablando si un color está más brillante o más opaco. La tonalidad se refiere al color, ¿no? El matiz es cuando nosotros realizamos algún tipo de lectura, puede ser con un fotómetro o puede ser con un datacolor, que nos da la posición en el cuadrante que está el ciclo de teñido viene a ser el proceso que va a tener todo el proceso de todo el teñido. Por ejemplo, un teñido normal, por ejemplo con colorantes reactivos, podemos hablar de un tratamiento previo, podemos hablar de un teñido con colorantes reactivos y posteriormente un jabonado, ¿no? La termorregulación es la temperatura a la cual vamos a realizar el proceso. La transferencia es el proceso por el cual se transfiere agua desde de las tinas a la máquina. La dosificación es cómo vamos a adicionar los productos o los colorantes, ¿no? En general existen 3 tipos de dosificaciones, que es el lineal, progresivo y el regresivo, ¿no? El vaciado es cuando ya una vez que se acaba el proceso de teñido, es lo que eliminamos o evacuamos el líquido que quedó. La curva de teñido es la representación gráfica del proceso de teñido. En esto principalmente se indican los parámetros de dosificación,
la entrada de productos y el orden de estos. Las recetas son las cantidades y porcentajes de cada insumo que interviene en el proceso. Estas recetas están generadas por laboratorio. Ahí, por ejemplo, podemos tener una curva de tenido. Un ejemplo es un tenido de un policotón, donde una primera fase, hasta antes de la adición E, por ejemplo, tenemos lo que es el tenido de poliéster, ¿no? Posteriormente, desde el punto E hasta el final, estaríamos hablando de lo que es el tenido de algodón. Cuando hablamos de colorantes, estamos hablando de un compuesto que da algún color a nuestro sustrato, ¿no? Y tiene la propiedad de ejercer una resistencia a salir de nuestra muestra. Dependiendo del tipo de fibra, tenemos diferentes gamas de colorantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los colorantes básicos, ácidos, complejo metálico, al azufre, directos, reactivos, dispersos, etc. Cada uno de ellos con sus características propias y están en función al tipo de fibra que nosotros deseamos teñir. Colorantes directos. Pues la primera gama que vamos a analizar principalmente son colorantes que no reaccionan con la fibra, ¿no? Básicamente son colorantes que sus uniones del tipo electrostático, básicamente tipo de fuerzas intermoleculares, ¿no? Por ejemplo, como son puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de Ushida. Entonces son más que todo uniones tipo electrostático. Son moléculas de un alto peso molecular, donde presentan grupos sulfónicos que nos ayudan a disolver en medio acuoso. Principalmente las características de estos colorantes que tienen buena solidez a la luz, pero tienen mala solidez a los húmedos, a los procesos húmedos, ¿no? O lo que se llama solidez al lavado. Y eso nos afecta principalmente en lo que es el tema de la decoloración, ¿no? Normalmente este tipo de colorantes se utilizan, por ejemplo, en lo que es el denim, ¿no? O los jeans, ¿no? Que uno de esos materiales, por ejemplo, tienen baja solidez al lavado, ¿no? Entonces esos se destiñen muy rápido. Otra de las ventajas que tiene es que son bastante económicos, son mucho más económicos que, por ejemplo, los colorantes reactivos, que también se utilizan para el teñido de algodón. Para teñir con colorantes directos, previamente hay que realizar un tratamiento previo, que puede ser un blanqueo o descrude, básicamente eliminando lo que son las impurezas propias del algodón y aumentando la hidrofilidad del sustrato. Entonces se hace un neutralizado para poder arrancar con un pH de 6,5,7, se procede al teñido. Posteriormente, lo que se recomienda es realizar un proceso de fijado, que un fijador es básicamente un recubrimiento que se le hace a la tela, cosa que mejore sus solideces al lavado, ¿no? Porque son realmente bajas estas solideces, entonces si no se le fija, a la primera lavada pues todo el colorante se va a salir, ¿no? Y posteriormente tenemos lo que es el acabado, ¿no? Y en el acabado se le da ciertas características, ya sea de gramaje, ya sea de encogimientos, de tacto. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es un teñido con colorantes directos, ¿no? La primera parte que se puede notar, por ejemplo, acá es básicamente lo que es el tratamiento previo, ¿no? Posteriormente se hace un teñido a 105 grados, existen diferentes curvas, hay unos que parten a 80, hay otras que son hasta 120, no, son diferentes, ¿no? En este caso esta curva que tenemos es 105-90. Después se hace el enjuague y un proceso final que es el fijado, ¿no? Que tenemos otra curva que es mucho más sencilla, ¿no? Básicamente es un teñido a 98 grados, a 30 minutos, se hace un enjuague en frío y se procede al fijado.